Bueno, mi nombre es Madeline Eusea y soy estudiante de la clase de radioprotección de la carrera de radiotecnología. En este video vamos a tratar los temas del capítulo 35 del manual de Buchon, el manual para técnicos radiólogos. El tema son los efectos inmediatos de la radiación. Y para empezar, nosotros no tenemos documentadas muertes en la actualidad por efectos de radiación, pero se sabe que algunos pioneros de esta área murieron por efectos tardíos que les produjo la exposición a altas dosis de radiación. La tabla 35.1 nos muestra los efectos según la localización anatómica y la dosis umbral. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo una dosis que tengamos en cierta región del cuerpo, en cierta región anatómica, vamos a tener distintos efectos, ya sean más graves o más leves. En la tabla 35.1 nos muestran esos efectos. Por ejemplo, la muerte la vamos a tener en una localización atómica del cuerpo entero cuando utilizamos una dosis umbral mayor a 200 rad o equivalente a 2 gray, y así vamos a tener distintos efectos dependiendo del área donde irradiamos y dependiendo de la dosis umbral o la dosis de radiación que estemos utilizando. Vamos a hablar de lo que es la letalidad por radiación aguda, y dentro de esta tenemos periodos y tenemos síndromes. Los periodos son los que se representan en estos síndromes y son los siguientes: el periodo prodrómico, el periodo de latencia y el periodo de enfermedad manifiesta. El periodo prodrómico se refiere a los efectos que va a tener tras horas de la exposición. Los síntomas pueden ser náuseas, diarrea, vómito y reducción celular o reducción de células blancas. Estos síntomas se pueden presentar dentro de las primeras horas tras la exposición, cuando tenemos una radiación por encima de 100 rad o lo que equivale a 1 gray. En este periodo puede durar horas o puede durar días, dependiendo de la dosis que estamos utilizando. Y la gravedad de los síntomas también van a depender de la dosis. A dosis mayores el periodo prodrómico va a ser menor y a dosis menores este periodo va a ser más largo. Luego del periodo prodrómico tenemos el periodo de latencia. Este periodo es un periodo donde no vamos a presentar ni signos ni síntomas, y a veces incluso se puede presentar o se puede malinterpretar como la recuperación. Luego tenemos el periodo de enfermedad manifiesta. En este periodo tenemos un tiempo de supervivencia dado en días y una serie de signos y síntomas dependiendo de la dosis aproximada que estemos utilizando. Los síntomas que se van a presentar en este periodo van a ser los mismos que en el periodo prodrómico, pero van a ser aún más agudos, o es decir, más graves. Si la dosis es muy baja, el periodo puede desaparecer, el periodo prodrómico. O sea, de un solo vamos a tener lo que es el periodo de latencia. Tras las horas de exposición no vamos a tener ningún signo ni síntoma, y luego se nos va a presentar lo que es la enfermedad manifiesta. Y si tenemos dosis muy altas, se puede perder lo que es el periodo de latencia y no se va a diferenciar, sino que solo vamos a tener el periodo prodrómico y luego el periodo de enfermedad manifiesta. Ahora vamos a hablar de lo que son los tres síndromes. Tenemos el síndrome hematológico, el síndrome gastrointestinal y un tercer síndrome que es el síndrome del sistema nervioso central. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que es el síndrome hematológico. Este se va a presentar cuando utilizamos dosis de radiación entre 200 a 1000 rad. Nos vamos a encontrar con los tres periodos que les había mencionado antes. Vamos a tener un periodo prodrómico que va a durar de horas a días tras la exposición, donde vamos a tener los síntomas que ya les había mencionado: náuseas, vómito, diarrea y reducción de células. Luego vamos a encontrar el periodo de latencia, donde no vamos a presentar ningún signo ni síntoma, y este va a durar por máximo unas 4 semanas. Vamos a tener luego lo que es el periodo de enfermedad manifiesta. En este periodo, para este síndrome no vamos a tener
ningún signo ni síntoma más que la reducción celular. Y la muerte va a estar entre 10 a 60 días, si no hay un trato médico. Vamos a tener también lo que es el síndrome gastrointestinal. Este síndrome se va a presentar cuando utilizamos dosis de radiación entre 1000 a 5000 rad. Tenemos el periodo prodrómico, que se va a presentar horas después de la exposición y va a durar, puede ser horas o hasta un día. Luego vamos a tener el periodo de latencia, donde no presentamos signos ni síntomas, y va a durar de 3 a 5 días. Y por último, el periodo de enfermedad manifiesta, donde aparecen náuseas, vómitos y seguidos de diarrea, y también se puede experimentar lo que es la pérdida de apetito. La diarrea puede ser persistente y puede aparecer soltando restos hemáticos. También tenemos los síntomas que pueden progresar y conducir a la muerte en un periodo de 4 a 10 días tras la exposición. Y la muerte gastrointestinal ocurre debido al daño que se producen a las células que están recubriendo el intestino. Entonces lo que sucede es que cuando el recubrimiento intestinal queda desnudo, entonces los líquidos pasan a través de la membrana intestinal y el equilibrio electrolítico disminuye, y esto favorece a una infección intestinal. Como tercer síndrome tenemos el síndrome de muerte del sistema nervioso central. Este síndrome va a suceder cuando utilizamos dosis mayores a 5000 rad, que equivalen a 50 Gray. Primero tenemos lo que es el periodo prodrómico, donde lo vamos a encontrar con síntomas como náuseas y vómitos graves. También puede sentirse quemazón en la piel, la pérdida de visión y la pérdida de conciencia. Luego nos encontramos con lo que es el periodo de latencia. Este periodo de latencia puede durar aproximadamente 12 horas. Y luego tenemos lo que es el periodo de enfermedad manifiesta, en el cual los síntomas del periodo prodrómico se vuelven a presentar. Ya dijimos que son náuseas y vómitos, pero además de eso también aparecen síntomas más graves como la pérdida de coordinación muscular, la dificultad para respirar, las crisis convulsivas, puede presentar ataxia, que es el deterioro del equilibrio, y letargo, que es la reducción de energía. Finalmente va a ocurrir lo que es una muerte a los pocos días tras la exposición. Lo que pasa aquí es que tenemos una elevación en el contenido líquido del cerebro, y se caracteriza por el incremento de la presión intracraneal, donde se presenta la vasculitis, que es la inflamación de los vasos sanguíneos del cerebro, y una meningitis, que es la inflamación de las meninges del cerebro, las cuales son aracnoides, pie madre y dura madre. El tiempo de supervivencia para el síndrome del sistema nervioso central son de 0 a 3 días. Tenemos la tabla 35.2, en el que nos muestra un resumen de la letalidad por la radiación aguda. Aquí podemos encontrar lo que son los periodos y los síndromes. En el síndrome del sistema nervioso central tenemos que sucede cuando se exponen a dosis mayores de 5000 rad. El tiempo de supervivencia, como les decía, es de 0 a 3 días, y algunos signos y síntomas son la ataxia, edema, vasculitis sistémica y la meningitis. En este síndrome no vamos a ver o a observar lo que son el síndrome hematológico ni el síndrome gastrointestinal, debido a que los efectos de este ocurren tan rápido que no da tiempo ni lugar a que los demás síndromes se presenten. En la tabla 35.2 nos muestra lo que es el periodo y los síndromes que hay, según la dosis aproximada y el tiempo medio de supervivencia para cada uno de ellos. Los siguientes temas dentro de la letalidad por radiación aguda, vamos a hablar de lo que es la DL50. La DL50 se refiere a la dosis de radiación total corporal que causa muerte al 50% de la población que es irradiada en un plazo de 60 días. A dosis inferiores de 100 rad no se espera ninguna muerte, y a dosis por encima de 600 rad, todo el que ha sido irradiado se espera que pueda morir.
al menos de que se tenga un soporte médico, pero que esté atendido a tiempo. Y la radiación aguda letal se mide cuantitativamente por la TL50, la cual es para el ser humano aproximadamente 300 rad. Cuando tenemos dosis por encima de 1000 rad, es una muerte segura, y aunque esté el soporte médico a tiempo, no se va a poder evitar que el paciente muera. Entonces, tenemos una gráfica en la que nos muestra los 350 rad a lo que es la dosis letal para el ser humano. Tenemos un ejercicio también que dice que estimemos la dosis de rad que producirá el 25% de letalidad en los seres humanos dentro de 60 días. Lo único que vamos a hacer es, con la gráfica, vamos a marcar donde tenemos el 25%, que es acá, y vamos a marcar el intercepto del 25% con la gráfica, y lo vamos a bajar llevando una línea vertical hacia abajo, donde obtendríamos una dosis de 250 rad para el 25% de letalidad. También tenemos lo que es el tiempo medio de supervivencia. El tiempo medio de supervivencia va a disminuir a medida que nosotros vayamos incrementando la dosis. O sea, entre más dosis tengamos, menor tiempo de supervivencia vamos a tener. Para 200 rad, el tiempo de supervivencia es de 60 días, pero si aumentamos la dosis a 1000 rad, vamos a tener un tiempo de supervivencia de solamente 4 días. Tenemos una gráfica en la que nos muestra los días y las dosis, y por cada dosis que nosotros implementemos, vamos a tener un número de días como tiempo medio de supervivencia. A mayor dosis vamos a tener menor tiempo de supervivencia. Cuando utilizamos dosis de 10 a la 3, aquí no tenemos ninguna letalidad, entonces tenemos que no va a haber ninguna muerte. Cuando tenemos dosis de 10 a la 4, vamos a tener una muerte hematológica, y como se ve en la gráfica, los días o el tiempo de supervivencia va a disminuir. Luego, cuando tenemos 10 a la 4, vamos a tener una muerte gastrointestinal, y con dosis de 10 a la 5 vamos a tener una muerte del sistema nervioso central. Así, de esta forma, si incrementamos la dosis, va a disminuir el tiempo de vida del paciente. Como segundo tema tenemos lo que es el daño avístico local. En el daño avístico local necesitamos irradiar solo una parte del cuerpo. Cuando irradiamos una parte específica o una zona específica, necesitamos dosis más altas que cuando producimos una irradiación total corporal, para que exista un daño o una respuesta negativa. Cada órgano y tejido del cuerpo puede verse afectado por la radiación parcial. El efecto es la muerte celular, que tiene como resultado la reducción del tamaño de un órgano o de un tejido, lo que llamamos atrofia. La forma de respuesta de los tejidos locales depende de la radiosensibilidad intrínseca y de la cinética de la proliferación y la maduración de las células. La forma de respuesta, y algunos que pueden afectarse inmediatamente, son la piel, las gónadas y la médula ósea. Son las que pueden verse afectadas por la radiación parcial. Cuando tenemos una dosis alta, incrementa la gravedad de la respuesta en cada órgano o tejido irradiado. Tenemos los efectos en la piel. La piel consta de 3 capas, una externa, que es la epidermis, luego una intermedia, que es la dermis, y tenemos una capa subcutánea constituida de tejido graso y tejido conjuntivo. La piel además posee también algunas estructuras que se le pueden llamar estructuras accesorias o adicionales, las cuales son los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y los receptores sensoriales. La piel consta de un sistema de renovación celular, pero la velocidad es lenta, y las células cutáneas son reemplazadas aproximadamente solo el 2% del total de células cutáneas por día. En la epidermis se encuentra la capa más profunda de las células, las cuales son las células basales. Estas células son las células madres y migran a la superficie cutánea. La alteración de las células basales son la respuesta más inmediata a la exposición. O sea, que las células basales
son las que van a mostrar el efecto negativo a causa de la irradiación. Cuando realizamos una terapia con rayos X, se hace un depósito de energía en el tumor y de esta forma atravesamos la piel. Debido a esto, entonces podemos obtener unos daños porque la mayor energía penetra en lo que es la piel antes que llegue al tumor. Podemos tener eritemas y podemos tener una descamación. Los eritemas son un enrojecimiento en la piel. Debido a esto, entonces se pueden presentar daños mayores, como lo que es la descamación. Si se presenta una descamación, que esto consiste en una ulceración de la piel y en una desnudación de la piel, entonces cuando presentan lo que es una descamación, tenemos que interrumpir el tratamiento o la terapia que estemos realizando con rayos X. Otra respuesta a la radiación de la piel es la depilación. La depilación sucede cuando utilizamos los rayos X, como los rayos X-Crens, y los utilizamos en tratamientos para enfermedades cutáneas. Las dosis altas en fluoroscopía también pueden producir una preocupación, ya que pueden causar una depilación porque utilizamos dosis altas y tiempos largos de exposición. A causa del daño ístico local también podemos tener efectos en las gónadas, y las gónadas son órganos dianas de suma importancia. Son parcialmente sensibles a radiaciones tan bajas como 10 rad. Estos órganos producen células germinales, las cuales controlan la fertilidad y la herencia. Por eso es de mucha importancia los estudios acerca de este tema. Los estudios que se han obtenido han sido basados en experimentos que se han hecho en animales. Las gónadas masculinas son los testículos y las femeninas son los ovarios. Responden de forma diferente a la radiación debido a la diferencia de progresión, de maduración y proliferación de las células. Las ogonias son la maduración de las células femeninas y espermatogonia es la maduración de las células femeninas. Los efectos sobre los ovarios van a depender de varios factores. Van a depender primero de la edad. Según la edad va a haber más radiosensibilidad en las edades tempranas y llegar a un mínimo en las edades de 20 a 30 años. Luego de esto, de nuevo va a volverse radiosensible los ovarios. En la mujer tenemos varios efectos según las dosis que estamos utilizando. Si utilizamos dosis relativamente bajas como 10 rad, lo que va a suceder es que va a provocar un retraso o a suprimir el periodo menstrual. Cuando utilizamos dosis como 200 rad se va a producir una infertilidad, o sea, una esterilidad temporal. Y cuando utilizamos 500 rad se va a producir una esterilidad permanente. En cuanto a los testículos se van a atrofiar al recibir alta dosis de radiación. Las células madres espermatogénicas están en la fase más sensible de la gametogénesis del espermatozoide. Después de la irradiación de los espermatozoides, los espermátides son relativamente más sensibles y no hay reducción de espermatozoides hasta unas semanas tras la exposición. Los efectos entonces serían que a 10 rad se va a producir una reducción de espermatozoides. Entonces, para poder procrear, el hombre deberá esperar de unos 2 a 4 meses después de la exposición. Cuando utilizamos dosis de 200 rad en un hombre, se va a producir una infertilidad temporal de aproximadamente 12 meses. Y cuando utilizamos dosis de 500 rad, se va a producir una esterilidad permanente. Como tercer tema tenemos lo que son los efectos hematológicos. Anteriormente, cuando la radiología comenzaba a surgir y no existían los dosímetros, lo que se hacía era un análisis periódico en la sangre, y esto incluía un recuento de células sanguíneas y un recuento diferencial de las células blancas, o sea, los leucocitos. Y si los leucocitos disminuían más del 25% de lo normal, lo que se hacía es que se mandaba al trabajador radiólogo o al trabajador que trabajaba, valga la redundancia, con radiación. Entonces le daban unas vacaciones o le ponían algún trabajo que no incluyera
la radiación. En la actualidad el examen no es admitido porque por eso hacemos uso de lo que son los dosímetros para monitorizar la radiación en la persona que trabaja con radiación. Tenemos el sistema hematopeico. En este sistema tenemos una renovación celular y consta de la médula ósea, la sangre periférica y el tejido linfático, que incluye los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. En este sistema, el principal efecto de radiación es la disminución de las células sanguíneas en la circulación periférica. Todas las células del sistema se desarrollan a partir de una única célula madre, a la cual se le llama la célula pluripotencial. Un tipo de leucocitos, los linfocitos, son producidos en el vaso y el timo, pero la mayoría de células sanguíneas son producidas en lo que es la médula ósea, la cual en un bebé se encuentra distribuida de forma uniforme, pero en un adulto la podemos encontrar en lo que es los huesos planos, como las costillas, el esternón, el cráneo o en la epífisis de los huesos largos. ¿Cuáles son los huesos largos? Tenemos el húmero, el cúbito, el radio, el fémur, la tibia y el peroné. Ahí es donde podemos encontrar la médula ósea en las epífisis de estos huesos. Las 4 líneas producidas de células madres, o sea, las células que nacen o que maduran a partir de una célula madre, son los linfocitos, los granulocitos, los trombocitos y los eritrocitos. Los linfocitos sirven como una respuesta inmunológica, ayudan al sistema inmune. Los granulocitos son células depuradoras y estas luchan contra bacterias. Los trombocitos son las que le llamamos plaquetas y estas sirven para la coagulación sanguínea. De esta forma se evitan las hemorragias en casos de heridas. Y los eritrocitos, las cuales son las células sanguíneas que transportan oxígeno. Los linfocitos tienen algunas horas y algunos tienen horas y otros duran años en poder madurar. Los granulocitos y los eritrocitos tardan de 8 a 10 días para desarrollarse en la médula ósea o para madurar. Y los trombocitos tardan aproximadamente 5 días para su maduración. El crecimiento normal de las células y su desarrollo determinan el efecto de radiación sobre el sistema. O sea, depende la fase en que estén de la maduración de la célula, así va a ser el daño que produzca la radiación. Como siguiente tema, vamos a hablar de lo que es la supervivencia de las células hematológicas. Estas células, los valores que se han obtenido han sido acerca de experimentos realizados en animales. Tras la exposición, las primeras células que son afectadas son los linfocitos y lo que se produce es una linfopenia, o sea que hay una reducción de linfocitos. Debido a la inmediatez de la respuesta, el efecto es más directo sobre este tipo de células. Y las células más radiosensibles del cuerpo son los linfocitos y las espermatogonias. En cuanto a los granulocitos, después de la irradiación experimentan un aumento rápido de células, luego una disminución rápida y luego una disminución lenta de las células. Estos tardan entre 15 y 20 días tras la exposición para poder recuperarse. Tenemos también la trombocitopenia. La trombocitopenia consiste en la depresión de las plaquetas tras la exposición y se recuperan aproximadamente en 2 meses después de la irradiación. Los eritrocitos son los menos sensibles porque son los más internos y son menos sensibles que los demás. Su larga vida media en la sangre periférica les ayuda a no ser radiosensibles y la lesión resulta aparente después de unas semanas y su recuperación puede tardar de 6 meses a 1 año. También podemos encontrar lo que son los efectos citogenéticos. Para eso tenemos la citogenética, que es el estudio genético de las células, particularmente de los cromosomas de las células. La microfotografía muestra los cromosomas de una célula cancerosa tanto tras una radioterapia, y cuanto más aberraciones aparezcan, mayor será el grado de la lesión
que sufren estas células. Las aberraciones cromosómicas inducidas por radiación son una relación dosis-respuesta sin una dosis umbral, o sea, no hay una dosis aproximada ni una dosis límite para producir aberraciones. Con dosis bajas menores a 10 rad se hace difícil detectar una aberración cromosómica. Y si las células sobreviven a una irradiación, el daño se manifiesta durante la siguiente mitosis, la cual es una fase donde la célula se desarrolla. Aunque el daño cromosómico se produce durante la irradiación, pueden pasar meses o incluso años para que se presente una aberración y que ésta sea medible. Por esta razón, las anomalías en los linfocitos persisten en algunas personas que fueron irradiadas quizás de hace 20 años cuando trabajaron con radiación. Tenemos un cariotipo normal, el cual es un mapa cromosómico. Un cromosoma es algo que consiste en largas cadenas de ADN que están unidas por unas proteínas y plegadas entre sí. Cada célula contiene 22 pares de autosomas y un par de alosomas. Para las mujeres el par de alosomas es XX y para los hombres tiene un par de alosomas XY. El daño por radiación a los cromosomas individuales pueden visualizarse sin necesidad de una determinación de un cariotipo. Las mutaciones genéticas puntuales no son posibles detectarlas ni siquiera haciendo una determinación del cariotipo. Como resultado de los efectos citogenéticos podemos tener dos tipos de aberraciones: aberraciones simples por rotura simple y aberraciones por rotura múltiple. Las aberraciones por rotura simple es el resultado que un cromosoma pierde material genético o pierde un fragmento del cromosoma. La interacción de la radiación y los cromosomas pueden suceder a través de un efecto directo y a través de un efecto indirecto. La rotura del ADN da como resultado una disrupción visible en la estructura molecular del ADN y una rotura cromosómica produce un trastorno visible en el ADN o una lesión grave en el ADN. La aberración puede producirse en distintas fases del ciclo celular. Puede producirse en la fase G1, G2 o en la fase de metafase. Hay bajas probabilidades de que la radiación pase a través de dos cromátides hermanas y produzca una isocromatidez. También tenemos las aberraciones por rotura múltiple, donde nos encontramos con translocaciones recíprocas. Las aberraciones cromosómicas por rotura múltiple, aquí es donde un único cromosoma puede sufrir más de una rotura, y estas aberraciones por rotura múltiple no son tan frecuentes como las aberraciones por rotura simple. Las aberraciones parecidas a las de la G1 pueden producirse de manera similar en la G2, pero esto requiere que el mismo cromosoma se rompa 2 o más veces y que los cromosomas adyacentes estén rotos y se unan entre sí, aunque esto no suele pasar frecuentemente. Las translocaciones recíprocas representan un daño bastante grave en las células. En la mitosis, el fragmento acéntrico se pierde o es atraído por una célula hija. Debido a esto, una o dos células hijas pueden perder el material genético que llevan. Para la detección de translocaciones múltiples o translocaciones recíprocas se requiere una determinación del cariotipo. Este tipo de aberraciones no tienen como consecuencia la pérdida de material genético, sino que lo que sufren es una reorganización de genes, y estos genes se pueden organizar de una manera no lineal o con una secuencia incorrecta. Y con este tema hemos finalizado todos los temas del capítulo 35 del libro de Buchan.